Bueno, vamos a ir arrancando. Muchos reencuentros es el día de hoy, así que muy lindo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, seguimos acá, ¿sí? Vamos a seguir el tercer lunes de cada mes. Para que sepan, lo voy a repetir al final de la charla, pero para que lo puedan agendar, la próxima clase es el lunes 18 de agosto, ¿sí? Y va a tratar sobre el contrato social. Vamos a ver a Hobbes y a Rousseau, ¿sí? Como contrapuntos, ¿sí? Si bien hoy no son contrapuntos, son dos estilos distintos, los que vamos a ver como en esta línea de tiempo imaginaria que hicimos, ¿sí? Desde Parménides y Heráclito, estamos intentando llegar hasta esta época. Bueno, me pareció pertinente del Renacimiento tomar estos dos autores que son Christine de Pizan y Tomás Moro, ¿sí? La idea este año es trabajar un poquito más conceptual el tema de mundos y utopías, ¿sí? Siempre intentando aplicarlo a la vida cotidiana, y llegamos hoy al autor de donde viene la palabra, ¿no? Que crea la palabra utopía. Así que bueno, yo estoy entusiasmada porque me encantan estos dos autores, así que espero poder transmitirles eso. Así que bueno. Y otra cosa es que también va a haber a partir de agosto un curso, un taller que estamos dando también acá, que se llama Filosofía en Juego, que ese sí tiene un costo, que eso es todos los martes a las 18 horas. Así que el que quiera conseguir el programa me lo puede pedir y yo se lo paso. Sí. Sí. ¿Ya empieza de nuevo en agosto? En agosto, el primer martes, que es el 5 de agosto. ¿Sí? Así que bien, bueno, habiendo pasado todos los chivos, vamos a comenzar. Bien. ¿Por qué nos detenemos en el Renacimiento? ¿Y por qué surgen estas utopías en el Renacimiento? Sí. Lo primero que tenemos que pensar es lo que se da en ese momento histórico, ¿sí? Estamos hablando siglo XIV, XV y principios del XVI, en donde lo que se va dando es un vuelco del pensamiento religioso, ¿sí? Típicamente medieval, a un pensamiento humanístico, en donde vuelve a estar en el centro de la escena el ser humano, ¿sí? Entonces, a partir de esta puesta en escena nuevamente del ser humano, empiezan un montón de interrogantes, ¿sí? Que se habían tapado o se habían modificado durante todo el cristianismo, ¿sí? La clase anterior nosotros vimos a San Agustín en la ciudad de Dios, ¿no? Que amamos, ¿no? Bueno, hoy, en vez de pensar esa idea de ir hacia una ciudad divina, a una ciudad celeste, vamos a tener dos personajes que van a pensar o que van a llegar a crear con su imaginación, en el caso de Christine, una ciudad, en el caso de Tomás Moro, una isla, ¿sí? Casi un estado, podemos decir, con muchas ciudades, y que tienen una finalidad principal, ¿sí? Que los une a algo, que es una idea de justicia no realizada en su época y en su mundo presente, ¿sí? En los dos va a haber un intento de crear una alternativa, por más que sea una idea, por más que sea simbólica, que nos permita que actúe como, Kant diría, como idea regulativa, de alguna manera, como algo hacia donde queremos ir, o por lo menos algo que nos haga un contrapunto con nuestra realidad actual, ¿sí? Entonces, bueno,
Para eso, primero vamos a intentar analizar qué significa la palabra utopía, ¿sí? ¿Qué significa la palabra utopía? Vamos a ver. No lugar, bien, es una de las acepciones que tiene, porque el que va a utilizar por primera vez ese término va a ser Tomás Moro, ¿sí? Y es una construcción que hace que es como un juego de palabras, en donde la U puede venir de ou, que es no, o de eu, que es buen, ¿sí? Entonces, es un no lugar y o un buen lugar, ¿sí? Del griego. Estamos en compañía de humanistas, con lo cual, sí, el griego y el latín son sus aliados, ¿sí? Y la palabra utopía viene del griego, ¿sí? Es una construcción entre el no lugar o buen lugar, ¿bien? Y las dos acepciones son válidas, ¿sí? Justamente en el siglo XX van a surgir lo que son las distopías, planteando como lo contrario, ¿sí? Totalmente antagónico. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Entonces, lo importante a tener en cuenta ahora que vamos a entrar en cada una brevemente es de entender que tiene una función crítica, ¿sí? No es una historia que alguien se imagina porque sí, sino que tienen una función, ¿sí? Y es criticar algo que está pasando en esa sociedad y que a nuestros autores les parece injusto. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar entonces con Christine. ¿Qué les parece? ¿Sí? Christine de Pizan es ella nace en Venecia, ¿sí? Es hija de Tommaso de Pizan, que fue médico, y es llamado a la corte del rey Carlos V de Francia, que era de la familia de los Valois, ¿sí? Y en esa van a ser ellos los que van a intentar retomar lo que viene del Renacimiento italiano, ¿sí? Por eso, bueno, llevan un montón de artistas y de literatos, y en este caso hasta un médico de Italia, ¿sí? Para cultivar a la corte, ¿sí? En esa corte es donde se va a criar Christine. Entonces, ella va a estar, así como la mayoría de las mujeres no habían sido educadas, ella va a ser educada en la biblioteca real, ¿sí? Entonces va a aprender francés, italiano, latín, griego, ¿sí? Va a ser muy culta. Ella, bueno, va a tener el apoyo tanto del monarca como del padre. Se va a casar y a los ella nace, en 1364 y va a morir en 1430 con 66 años, ¿sí? Ella va a quedar viuda a los 25 años y ese mismo año se muere el padre y un año después se muere el rey, con lo cual toda su red se rompe, ¿sí? Entonces ella va a quedar sola con 25 años, con 3 hijos, una madre que cuidar y una sobrina a cargo, y va a ser estafada, ¿sí? Con la herencia del marido, con lo cual se va a quedar con nada, ¿sí? Sin un peso, exacto, podríamos decir. En esa situación, la mayoría de las mujeres de la época lo que hacían era o intentar volverse a casar o entrar en un convento, ¿sí? Eran las alternativas que había.
Sin embargo, Christine se creó una nueva alternativa. ¿Sí? Se dedicó a escribir y a vender sus escritos. Podemos decir que es la primer escritora profesional, ¿sí?, que vamos a tener. Y no solamente ella escribía, sino que además armaba los grabados, hacía sus dibujos, que son preciosos, si los buscan. Uno de sus grabados va a estar en la tapa del segundo libro, así que en homenaje a ella. Y también los vendía. ¿Sí? O sea, era la edición personificada, podemos decir. Bien, ella entre 1393 y 1412 va a escribir más de 300 poemas y baladas que va a vender. ¿Sí? Va a tener su atelier y alrededor de 1400, va a 1397, va a tener una disputa, o va a entrar en una disputa que es la que se llama la querella de las rosas, ¿sí?, o la querella de las damas. No sé si la conocen, la conocían, la conocen de oído. Bueno, la querella de las damas se da justamente a través de un escrito que va a haber, que se llama, ya les digo, es el Román de la Rose, ¿no? En donde, esperen que ya empieza mi modo Les Luthier. Ustedes esperen que ya llego. Me traje todo y después no encuentro nada. Sí, es típico. Bueno, en el Román de la Rose, ¿qué va a suceder? Vamos a tener dos autores. Un primer autor que está basado en lo que va a ser el amor cortés, es la búsqueda de un joven noble por una mujer, que es esa Rosa. Y la segunda parte está dividida en dos partes, escrita por dos autores distintos, y la segunda parte es terriblemente misógino, ¿sí? Al punto de que se plantea, qué hay que hacer con las mujeres, si hay que encerrarlas, o qué es lo que se puede hacer porque son un mal, ¿no? O sea, considerado de manera totalmente literal el tema. Entonces, quiero darles algunas citas, si la encuentro. Espérenme un segundo. Bueno, se fueron a pasear, así que vamos a seguir. Entonces, ella se va a encontrar con unos personajes. ¿Qué pasa? El Román de la Rose es un texto que se considera una obra de arte, ¿sí?, fantástica. Y ella va a decir la verdad que es una porquería, ¿sí? Entonces, como tiene autoridad para hablar y para escribir, se empieza a generar lo que es la querella de las rosas, ¿sí?, o la querella de las damas, es decir, qué lugar tienen que ocupar las damas. Entonces, ella va a decir que tienen que tener las mismas condiciones educativas que los hombres, y ella va a discutir con un obispo, y el obispo le va a decir que de ninguna manera, ¿sí?, que reivindica absolutamente lo que plantea este autor, de que lo mejor que puede pasar es que queden encerradas. Entonces, ella va a escribir varias obras, pero nosotros nos vamos a centrar en La ciudad de las damas, porque es donde ella va a plantear lo que a nosotros nos interesa, que es una utopía o una realidad que no es real, ¿no?, que es imaginada, en donde las mujeres tengan su lugar, y sean cuidadas, sean respetadas y sean educadas. ¿Sí? Estamos hablando de 1405,
Y es la primera mujer que se va a levantar a hablar sobre lo que necesitamos las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cómo arranca este libro de la Ciudad de las Damas? El libro de la Ciudad de las Damas arranca así. Dice, abandonada estas reflexiones, a todas estas que hablamos antes, quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión. Llegué al desprecio de mí misma y al de todo sexo femenino, como si naturaleza hubiera engendrado monstruos. Sí. Parece fuerte, pero es lo que ella siente cuando lee eso, que es lo más normal que había en ese momento, ¿sí? O sea, era el pensamiento normalizado, ¿no? Son monstruos, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde las podemos encerrar? Entonces, en ese momento de desesperación, ella va a decir que tiene una visión. Y se le van a aparecer 3 figuras femeninas que van a ser razón, rectitud y justicia. Y estas 3 figuras, lo que van a proponerle, le van a decir que hay que hacer una ciudad, construir una ciudad, ¿sí? Y que va a ser la Ciudad de las Damas. Entonces, a partir de ahí comienza la construcción de esta historia. ¿Qué les parece hasta acá? ¿No es impactante, impresionante, no? El personaje. Claro, en esa época. Sí. Sí. Bueno. Entonces, esta utopía va a tener como forma un refugio, ¿sí? Un refugio y una reivindicación. Y ella va a hablar con cada una, con la razón, con la rectitud, con la justicia, y los ladrillos de esa ciudad van a ser las mujeres anteriores de la historia que han hecho, que han escrito, que han gobernado, ¿sí? Que se han olvidado. Tiene un antecedente 100 años antes que ella, que es Boccaccio. Boccaccio va a escribir sobre las mujeres, pero ella dice, bueno, yo voy a escribir por orden. ¿Y cómo las voy a ordenar? Voy a ordenar las que van a estar relacionadas con el pensamiento bajo la dama razón. Voy a colocar a las que estén relacionadas con la justicia bajo la dama de la rectitud, y la justicia es la tercera dama, con la rectitud, con las cuestiones morales y cómo nos podemos manejar. Pero yo voy a decir, esta ciudad va a estar gobernada, estamos en el 1405, ¿sí? Va a estar gobernada por la Virgen y un conjunto de santas. De santas, ¿sí? Varias santas, esta Santa Teresa, hay varias santas en donde ella dice, bueno, ese va a ser el gobierno, ¿sí? Pero claro, ella va a ir nombrando a cada una, bueno, va a nombrar a Hipatía, por supuesto, ¿sí? Va a ir nombrando a diferentes mujeres de todas las épocas, reivindicándolas. Entonces, en un momento que está hablando, piensen que ella habla con estas 3 figuras alegóricas, ¿no? Razón, rectitud y justicia, y la razón le va a decir, te vuelvo a decir, y nadie podrá sostener lo contrario, que si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles la ciencia con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos. Pues decimos, y sí, pero está escribiendo en 1405, sí. Y las mujeres no tienen esa educación, y además se considera que el problema no es un problema mental, o sea, no es un problema de educación, o sea, social, sino que es un problema natural, ¿sí? Lo que plantea la sociedad es eso, el problema es natural, no hay con qué darle, ¿sí?
Es natural. Ahora, lo que ella dice es, no es natural. Es social y sí se puede modificar. Una genia, totalmente. Bien. Entonces, ella a partir de esto lo que va a presentar es una gran crítica a la forma de ver el mundo de esa época y particularmente la identidad. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo nos formamos la identidad? Hay psicólogos, sociólogos en la sala, supongo, así que ¿cómo nos formamos en general la identidad? ¿Sí? Con los demás, ¿sí? Con los primeros años de vida, con las relaciones, cómo nos relacionamos nosotros con los demás. Ahora, si esas redes que a nosotros nos contienen, nos dicen que somos seres inferiores, ¿sí? Sea por lo que sea, en este caso ella está diciéndolo por una cuestión de género, pero podría ser por una raza o por cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si para la red que nosotros nos manejamos nos dice que eso es normal? Vamos a creer que es normal. ¿Por qué? Porque son las anteojeras de la época, ¿sí? Hoy nosotros tenemos otras anteojeras, pero no las podemos ver. Pensamos que con los ojos que tenemos vemos y las anteojeras las tenían ellos. Nosotros no, nosotros ya vemos las cosas como son, ¿sí? Bueno, dentro de varios años, o pocos, no sabemos, vamos a empezar a ver unos cambios y decir, mira, ahí estaban nuestras anteojeras. Bien. Bueno, vamos a pasar a Tomás Moro porque si no, no vamos a llegar, ¿sí? Eso. Ustedes pueden profundizar lo que quieran sobre Christine de Pizan. Christine de Pizan va a estar, yo tengo un libro de relatos ficcionados de filósofas de la antigüedad. Está en el horno de la editorial el segundo libro, que es sobre mujeres medievales, renacentistas y modernas. ¿Vale? Ya está. Pero como, no sé si a ustedes les da ansiedad, a mí sí, me da una ansiedad terrible, quiero tener el libro ya. Entonces, para los que quieran, voy a habilitar el cuento de Christine de Pizan online. Me tienen que mandar un mensajito y yo les mando el link para que lo puedan leer. ¿Sí? Así que bueno, eso va a estar disponible para todos los que vinieron, es como una especie de regalito. Bueno, vamos a pasar entonces a Tomás Moro. Tomás Moro, bueno, va a escribir un siglo más tarde, ¿sí? Piensen que Christine de Pizan escribía cuando no había imprenta, ¿sí? Tema importante, muy importante. ¿Por qué? Porque era a mano, ¿sí? Y ella supervisaba a los copistas que tenía trabajando para ella y ella hacía los grabados, ¿sí? Y cuando ya escribe Tomás Moro sí está la imprenta, ¿sí? Él va a ser muy amigo de Erasmo de Rotterdam, que va a trabajar en imprenta y también va a ser un escritor muy fructífero. Y otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar con Tomás Moro es el descubrimiento de América, ¿sí? El libro de Tomás Moro va a salir en 1516, así que es muy reciente la llegada de los españoles a América y de los portugueses. Tomás Moro va a estar al tanto de cuáles son los avances, va a leer las crónicas, ¿sí? De Américo Vespucio. Entonces, todo eso lo va a hacer que él, cuando invite a su imaginación y a su creatividad, bueno, vaya un poco más para ese lado y no a una alegoría solamente, ¿no? Sino a entender que hasta el mundo se abrió y que aparecieron nuevas tierras. Entonces, bueno, juega un poco con esa cuestión de decir, bueno, quizás hay unas tierras que todavía nos descubrimos y ahí es donde está Utopía,
¿sí? Ahí es donde se encuentra. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a entrar en Tomás Moro. ¿Alguna pregunta de Cristín de Pizan antes de pasar a Tomás Moro? Imagino que hay miles porque fue corto, pero bueno, entonces seguimos con Tomás Moro. Una pregunta. Sí. El tema del paso de la Edad Media al Renacimiento, donde la humanidad respira para arriba, se mira hacia abajo, vuelve a crear un conflicto espantoso entre el hombre y la mujer. Y el hombre siempre tenía una posición de fuerza, entonces lo que se plasma en esto, ¿cierto? Que al bajar, digamos, en la mirada. Sí, no. Puede alimentarse, ¿sí? Es como una hoguera que está prendida desde hace mucho tiempo, la cuestión de pensar a la mujer inferior al hombre. De hecho, de la Edad Media viene que Eva sale de la costilla de Adán, ¿no? Y también que eso lo va a retomar Cristín dentro de la disputa que tiene, que es a través de cartas que después publica, que se le echa la culpa a Eva de todos los males. Entonces, si Eva es la culpable de todos los males y nosotras somos las herederas de Eva, nosotras somos las culpables de todos los males. Entonces, bueno, pero esto que parece algo de decir, bueno, qué exagerado, no, estaba así escrito en un libro que se consideraba un bestseller, ¿sí? Que todos, el que supiera leer y escribir tenía que leerlo. Y ese era el ámbito habitual de donde nace, ¿no? Es la idea de ella, de Cristín de Pizan, como contrapunto, ¿sí? Su propuesta es un contrapunto a eso. Bien, bueno. Tomás Moro va a nacer en 1478 y va a morir en 1535 con 57 años en la guillotina. ¿Sí? No se llevó bien con Enrique VIII, se complicaron las cosas, podemos decir, con Enrique VIII. Piensen que era como su mano derecha, ¿no? Y cuando él quiere divorciarse y la iglesia no lo permite, genera la división, dando nacimiento a lo que va a ser la iglesia anglicana, y en la cual Tomás Moro no estaba de acuerdo. A mí la historia de Tomás Moro me hace acordar un poco a la tragedia de Antígona, en donde está entre las leyes de los hombres y la ley divina, de alguna manera tener que elegir entre si enterraba al hermano que había atacado la ciudad o no. En los dos casos, Antígona lo entierra porque elige la ley divina, y en el caso de Tomás Moro se niega a aceptar lo que le está proponiendo el rey, también porque acepta la ley divina antes que la ley de los hombres, ¿sí? Y termina, bueno, sin cabeza, vamos a decirlo de una manera. Bueno, este personaje va a escribir, no va a escribir en la celda ni en sus últimos días Utopía, ¿sí? Lo va a escribir bastante antes, lo va a escribir a los 32 años, en 1516. Es un momento muy lúdico del autor, es un autor que juega mucho con las palabras con Erasmo. Piensen que Erasmo le dedica el elogio a la locura a él, ¿sí? A Tomás Moro. Y Tomás Moro dicen, bueno, que la utopía es un poco una sátira. Sí, hay algunos autores que dicen que es un poco una sátira, y en parte lo es. En parte lo es, porque es un juego que él tiene con su amigo de hacer una clase de publicación que sea una inventiva, algo totalmente creativo. Piensen que al día de hoy nosotros nos quedó la palabra utopía, con lo cual fue una creación fantástica la que hizo. Y bueno, está dividido en dos partes el libro, ¿sí? Hay una parte, no sé si lo han leído, supongo que algunos sí, o hace muchos años,
muchos años. Bueno, la primera parte se encuentra a Tomás Moro con un amigo, ¿sí? Y el amigo le dice que vino un capitán portugués que conoció nuevas tierras. Entonces es el diálogo entre ellos tres. Ese amigo es un secretario de Amberes, es un personaje real, pero el capitán es el personaje ficticio, ¿sí? Entonces tenemos dos personas reales hablando con un personaje ficticio, ¿sí? Y ese personaje ficticio les va a ir contando lo que vivió en esos recorridos de las nuevas tierras, y el libro 2 va a ser la explicación exacta de cómo es esas islas llamadas utopías. Bueno, Tomás Moro vivía en Inglaterra, así que pensar en islas tampoco era algo totalmente fuera de lo común, ¿no? Bueno, esa lejana isla-nación está compuesta por 54 ciudades para Tomás Moro, y hay una característica que es la más importante, digamos, que llama mucho la atención. Piensen que es en 1516, y es que en Utopía no existe la propiedad privada. Sí. La crítica, así como la crítica de Christine de Pizan era sobre el tema de educación con las mujeres, ¿sí? y la identidad femenina, para Tomás Moro va a ser el tema de la distribución de la riqueza, ¿sí? Entonces, si uno lee Utopía hoy, le parece que está en un pueblito de China, más o menos, ¿sí? O sea, es muy alejado de lo que nosotros pensaríamos que es una utopía para nosotros, ¿sí? Pero le voy a leer algunas características que tiene para que se hagan una idea de lo que para él era fantástico, ¿sí? Entre esas, bueno, que no exista la propiedad privada, las casas idénticas, y cada 10 años se rotan de lugar. O sea, las casas no son de nadie, son de todos. No va a existir, ¿qué? No existe el dinero, no existe el oro ni la plata. Existen, pero tienen otras funciones. No se usan para el libre cambio. Sí, para Tomás Moro, si vos necesitabas algo, tenías que ir y tomarlo y ya está. Sí. ¿Y para qué se usaba? Bueno, para hacer retretes se usaba el oro, y para ponerle las cadenas a los esclavos. ¿Sí? Porque esclavos había, en la utopía de Moro había esclavos, o sea, no zafaron. ¿Sí? Hay otros que zafaron, ellos no zafaron. Pero dicen, bueno, son personas que transgredieron la ley o enemigos de guerra que quedaron prisioneros. Esos serían los que quedan presos. Bien. Hay un orden estricto social, y en donde hay una hora fija de acostarse y una hora fija de levantarse. Todos tienen que dormir 8 horas. Si no duermen 8 horas, no pueden vivir en utopía. ¿Sí? O sea, se trabaja 6 horas diarias, 3 por la mañana y 3 por la tarde, 3 antes del almuerzo y 3 después, y después se tiene que dedicar a educarse. ¿Sí? Sí. Bueno, y hay algo que sí está terriblemente prohibido, que es ser ateo. ¿Sí? Vos podías creer en el dios Sol, podías creer en los dioses griegos, podías creer en cualquier dios, pero no podías no creer en nada. ¿Sí? Eras automáticamente condenado si sos ateo. Y después también existía la pena de muerte. ¿Sí? Aquellos que se fueran
de las normas, de los parámetros más de lo habitual. Bueno, o sea, es divertido ver todo, ¿no? Yo les estoy contando las puntitas del iceberg para que ustedes vean cuál era su idea de utopía, pero no lo pensemos como un manual de instrucciones de qué es lo que nosotros tenemos que ser o cuál es el ideal, ¿sí? Sino pensémoslo como un experimento mental radical, ¿sí? Un ejercicio que él hace, un ejercicio lúdico, en donde la idea es más que nada hacer un contrapunto de la realidad que él estaba viviendo. Piensen que él fue abogado desde los 24 años y solo agarraba las causas que consideraban que eran justas, no todas las causas. Entonces, dice, bueno, ¿cuáles son los contrapuntos con donde yo vivo? ¿Sí? Con lo que tengo acá, ¿cómo me gustaría que fuera? Más allá de que no sea posible, no importa, pero hacer este ejercicio lo que permite es amplificar aquello que nosotros tenemos naturalizado, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo me gustaría que sea? No significa que queramos eso tal cual y así, sino lo que nos permite ese ejercicio es que al dar vuelta y mirar nuestra sociedad, veamos cuáles son los puntos críticos que para nosotros tendrían que tener una solución, ¿sí? ¿Se entiende el ejercicio que él hace y el ejercicio también que nos proponen? Este es el ejercicio que nos proponen los dos filósofos, es decir, hoy nosotros, los filósofos del siglo XXI, todos nosotros, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos este ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Es decir, ¿por qué? Pues estamos en una época que se considera que es el fin de las utopías, ¿sí? No hay utopías, pero si la utopía nos sirve para hacer de contrapunto, ¿no será acaso una herramienta que nos puede servir para ver dónde están los huecos y qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, es un ejercicio que los invito a hacer, decir, bueno, de esta sociedad, ¿qué cambiaría yo? ¿Cuál sería mi utopía? ¿Sí? Puede ser un sueño, como fue con Christine de Pizan, ¿sí? Puede ser una isla, puede ser una galaxia con extraterrestres, como quieran, ¿sí? Pero el tema es pensar en un aspecto positivo, porque ¿qué ha pasado? Cuando llegamos al siglo XX aparecieron las distopías, y lo que hacen es, que también está bueno y es una herramienta muy válida, de ver algunos elementos que están pasando en la sociedad y amplificarlos para ver a dónde nos llevarían, ¿sí? Entonces así aparece Fahrenheit, aparecen todas las distopías del siglo XX. Entonces, lo que yo les invito un poco a hacer es decir, no pensemos una distopía, porque vieron que pensar mal siempre es más fácil, ¿no? Hasta de los demás, de todo, o sea, siempre es más fácil pensar mal. Bueno, a ver si podemos pensar bien, decir, bueno, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gustaría? ¿Sí? No decir que no nos gusta, decir, bueno, a ver, ¿qué nos gustaría? Más allá que después podamos cambiar de opinión, no nos tenemos que agarrar una idea y que sea hasta la muerte. Pero sí decir, bueno, ¿cómo me gustaría que sea la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría vivir? ¿Cómo me gustaría relacionarme con los demás? ¿Sí? Y entonces eso lo comparamos con la realidad, ¿sí? Y no vale echarle la culpa al otro, que es lo más fácil, ¿no? Decir, no lo puedo hacer por culpa del vecino, no, vamos a intentar. Y decir, bueno, ¿qué herramientas tengo yo para cambiarlo? ¿Sí? ¿Qué herramientas tenemos para cambiarlo? Pero desde el pensamiento positivo, no desde el pensamiento
Es una crítica desde un contrapunto positivo, no desde un contrapunto negativo, ¿sí? No desde decir, esto es terrible y potenciarlo, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, que es lo que estamos acostumbrados a través de las series, ¿sí? Que es lo que estamos, de alguna manera, podemos decir que serían nuestras anteojeras. Quizás les pido una proeza, yo no lo sé, ¿sí? O sea, pero bueno, es un ejercicio, es jugar un poco con estos autores, que ellos se atrevieron a hacer este juego, este ejercicio, y decir, bueno, nosotros hoy, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo podemos reinventar la utopía? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Están callados, hoy tienen miedo, tienen tarea. Bueno, bien. Bueno, para ver algunas comparativas entre estos dos autores, ¿sí? La utopía de ella es una utopía que va a ser defensiva, mientras que la de Tomás Moro va a ser crítica, ¿sí? Una crítica a su época. Y principalmente a la estructura, mientras ella lo que está planteando es un cambio en el aspecto educativo, un cambio de mentalidad, podemos decir, lo que él está proponiendo es un cambio de estructura. ¿Sí? Piensen también que ella es una escritora de poemas y él es un abogado. ¿Sí? Y hay algo, me olvidé de algo fundamental de la isla. En la isla de Utopía, de Tomás Moro, no hay abogados. ¿Sí? O sea, la ley, claro, es que la ley es tan sencilla que todos la pueden entender, entonces no se necesitan los abogados. Bien. Es un punto interesante. Bien, bueno, mientras que para Christine el lugar que ella elige es una alegoría y es simbólico, que se da a través de un sueño, ¿sí? Para Tomás Moro es un lugar físico, ¿sí? Es geográfico, es una isla y él se dedica mucho a contar sobre sus ríos, a contar sobre cómo está organizada y el comercio. ¿Bien? El problema central en los dos casos va a ser la injusticia. Pero en el caso de Christine va a ser una injusticia social y simbólica, y en el caso de Tomás Moro, una injusticia económica y legal. ¿Sí? Y la solución propuesta para Christine de Pizan va a ser la educación y la memoria histórica, o sea, retomar a todas las mujeres que pensaron anteriormente, y la de Tomás Moro, una reforma estructural del sistema. ¿Sí? Bueno, yo creo que me siento muy afín con Christine, ¿sí? Con la idea de retomar a estas, bueno, por eso escribo los libros, ¿no? Me resulta muy afín y muy necesario que nosotros, más allá de la estructura en la que estemos, que podamos ir reinventando nuestra propia identidad. No tomar la identidad que nos han dado y darla por sentada, ¿sí? Sino reestructurarla, retomar aquellos elementos de la historia que realmente nos hacen la vida más enriquecedora. ¿Sí? Nosotros tendemos a dejar que otros cuenten la historia. ¿Sí? Y nos pasa lo mismo con nuestra historia personal. Dejamos que otros cuenten nuestra historia. ¿Sí? Entonces, quizás es el momento de empezar a contar nuestra historia como queremos. ¿Sí? Y para eso necesitamos material, necesitamos esos ladrillos, ¿sí? Que dice Christine de Pizan. Necesitamos saber quiénes pensaron similar antes que nosotros,
qué les pasó, en dónde lo pensaron, ¿sí? Subirnos a esa corriente y decir, bueno, voy a colaborar para que se siga manteniendo esto, ¿sí? Me parece muy interesante. Christine de Pizan había quedado en el olvido y fue retomada a partir del siglo XX, ¿sí? Y realmente es muy interesante entender la necesidad de repensarnos, de resignificarnos, no solamente a través del contrapunto, sino también a través de nuestra narración, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿para qué sirven las utopías hoy? ¿Para qué? Para lo mismo que le sirvieron a Christine de Pizan y a Tomás Moro, ¿sí? Que es relativizar el presente, no tenerlo por sentado de manera absoluta, ¿sí? Extrapolar las tendencias de la sociedad actual, ¿sí? Para verlas de una manera distinta, mostrar futuros alternativos, intentemos que alguno sea positivo, ¿sí? Y bueno, a partir de eso, influir sobre la acción para conseguirlo, ¿sí? Si nosotros tenemos todas estas herramientas, podemos influir sobre la acción. Si nosotros relativizamos el presente, extrapolamos las tendencias, las ampliamos, la vemos desde otra perspectiva, lo que vamos a ver, decir, bueno, hay variedad de futuros alternativos, vamos a tener más posibilidad de decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Para no seguir en un camino que no quiero, ¿sí? Para no seguir sin entender por qué me está pasando lo que me está pasando. Estos son ejercicios que han hecho estos filósofos para comprender. Ustedes quizás a mí me cuesta dimensionar, ¿sí? Para que ustedes puedan tenerlo presente, la importancia de Christine de Pizan escribiendo este libro en ese momento, ¿sí? En 1405. ¿Sí? La importancia que tiene es como una mujer que era de esta época y se fue, viajó, ¿sí? En el tiempo, fue aquella época y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué le pasa a esta gente que está rechiflada? Bueno, eso nos puede pasar a nosotros, si no es que solo pasó con ellos, sino que a nosotros también nos va a pasar con cosas que tenemos naturalizadas. Entonces, decir, el ejercicio de intentar salirnos de la caja para pensar requiere energía, ¿sí? Pero lo que más requiere es creatividad. Entonces, déjense llevar por su imaginación y decir, bueno, ¿qué me gustaría cambiar? ¿Qué me gustaría cambiar? Y empiecen a, como dice Byung-Chul Han, a vagabundear, ¿no? A caminar por ahí sin destino, decir, bueno, a ver hacia dónde me lleva esto, a qué ideas me lleva, a qué juego me lleva. Y a partir de ahí hacer el contrapunto con el presente que estamos viviendo. Salvo que estén todos conformes con su presente actual, cosa que, bueno, me parece fantástico. Si les parece así, no, yo todavía no conocí a nadie, se puede acercar a terminar la clase, pero bueno, siempre tenemos una visión crítica o de que algo se puede cambiar. Así que, bueno, los invito a eso, a ver ese aspecto positivo. A mí me resultan muy interesantes estos dos autores, los invito a que conozcan sus obras, sus grabados, y en el caso de Christine de Pizan, el Utopía de Tomás Moro está el audiolibro también, así que lo pueden escuchar en YouTube, si están haciendo alguna otra cosa y no pueden leer, ¿sí? Pero les recomiendo que se acerquen a estos autores y que se acerquen a los clásicos, porque siempre nos están contando algo, ¿sí? Y eso que nos están contando nos va a permitir trabajar sobre nuestro presente más armados, con más herramientas. Así que bueno, gente, hasta acá la clase, espero que les haya gustado.